traigo hoy? Pues hoy vamos a continuar con esta placa de King Kong, la cual vimos en el capítulo anterior y la cual tenía 8 relés de salida, 8 entradas y también teníamos entradas analógicas y entradas digitales. Ahora lo que vamos a hacer es integrarlas dentro de nuestro Home Assistant. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Os lo voy a intentar explicar al detalle. Por eso vamos a pasar al ordenador. Una vez estamos aquí en el ordenador, vamos a recordar un poquito rápidamente el vídeo anterior. ¿Y qué era lo más importante que teníamos en el vídeo anterior? Era, primero, encontrar la IP que le asigna nuestro router a la placa de King Kong, y lo más importante para integrarlo dentro de nuestro Home Assistant es apuntarse este número de serie. Y otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta para integrarlo a través de MQTT es que tenemos que meter aquí en este King Kong la configuración MQTT de nuestro Home Assistant. Si queréis saber cómo se instala un servidor de MQTT, pues podéis buscar algunos de los vídeos que tengo en el canal, que en uno de ellos os explico cómo se instala un servidor de MQTT dentro de mi Home Assistant. Vamos a recordar que podéis tener vuestro servidor de MQTT fuera de Home Assistant. Por lo que para poder integrar esta placa, la KC868-A8 en nuestro Home Assistant, lo primero que vamos a hacer con esta placa es decirle dónde está el servidor, el puerto y el usuario y el password. Para ello nos vamos a ir a la opción de protocolo, nos vamos a ir a general y aquí vamos a activar esta pestaña que yo la tengo ya activada de MQTT. Otro día os enseñaré toda esta parte de abajo para ver qué se puede hacer, pero por ahora vamos a centrarnos en el MQTT. Lo primero que tenéis que poner aquí es MQTT y la IP de vuestro Home Assistant. Esta IP de Home Assistant, como ya sabéis, está aquí. Esta es la IP de vuestro Home Assistant. Nos volvemos a venir aquí a protocolo. El puerto 1883 es el puerto predeterminado que usa MQTT en nuestro Home Assistant. Si no lo habéis cambiado, es este. Y ahora, pues bueno, dentro de la configuración de MQTT de Home Assistant, pues ya podéis poner aquí el usuario y el password que queráis. Si lo vais a tener el MQTT interno, pues poner un password normal. Si el puerto 1883 lo vais a tener abierto al exterior y vais a acceder a vuestro servidor de MQTT desde el exterior, os recomiendo que primero, lógicamente, sea una conexión cifrada, es decir, aquí HTTPS y no como esto que no es seguro y es HTTP, y poner un usuario y un password bastante robusto. Por ejemplo, un password puede ser este. Este password nunca os lo van a adivinar o les va a costar muchísimo, por ejemplo. Una vez rellenado esto, para saber si ha conectado con nuestro Home Assistant, nos podemos venir a la opción de monitor. Aquí en monitor, como veis, sale el estatus de cada uno de los protocolos que tenemos en el sistema, tanto los que están desactivados como los que están habilitados. Y en este caso vemos que el protocolo MQTT está conectado, por lo tanto la conexión que yo he hecho a mi Home Assistant funciona. Una vez que tengamos esto en verde, y si no lo tenéis en verde, pues será un problema de vuestro Home Assistant, que este es el complemento de MQTT, es decir, es el broker MQTT que yo uso dentro de mi Home Assistant. También os digo que tengo otro broker de MQTT instalado dentro de un Docker, pero bueno, si queréis todo ese tema de Docker y demás, que es un poquito más avanzado que esto y es un poquito más complicado, pues lo dejaremos para otros capítulos que haremos mucho más adelante. Pero bueno, aquí lo único que tenéis que instalar todo esto y configurarlo. Tengo aquí una pestaña abierta donde yo he cambiado el usuario y el password. Y aquí pues nada, pues rellenar todo esto es muy fácil. Que todo esto ya os digo que lo podéis ver en un capítulo que tengo por ahí dentro de los vídeos que tengo en el canal. Y aquí pues bueno, tenemos los puertos que hemos visto antes, que es el 1884 y el 1883. Lo dicho, una vez conectado el MQTT a nuestro Home Assistant, a nuestro broker, nos vamos a ir a Home Assistant. Esto no pasa igual que con Tasmota. Ya sabemos que si instalamos Tasmota en un dispositivo, tenemos una integración que automáticamente nos coge los sensores o los relés de esa placa. Pero en este caso tenemos que contactar con esa placa para ver el estado en que se encuentran los relés, poder encender, por ejemplo, un relé o poder ver, por ejemplo, la temperatura de esa placa en nuestro Home Assistant. Y para eso, con este tipo de placas, lo tenemos que hacer de forma manual. Pero no asustarse porque es muy sencillo y os lo voy a explicar. Cada una de este tipo de placas, por ejemplo la de Intian, se configura más o menos de la misma manera. Y normalmente el fabricante, si usa el protocolo MQTT, te va a decir el código que utiliza esa placa para poder instalarlo en vuestro Home
Assistant o en cualquier otro dispositivo domótico, ya sea por ejemplo que lo quieras poner en una página de HTTP o te hagas tu propio software. Eso el fabricante te lo da. Y si no te lo da, pues podemos jugar un poquito con ello. Ya os digo que yo esto lo he hecho casi sin mirar al fabricante porque es muy sencillo. Al igual que por ejemplo los de Dintian, me costó un pelín más saber cuál era por ejemplo su topic. Pero bueno, vamos paso por paso y vamos a ver cómo integrarlo. Para no perdernos, ¿qué tiene esta placa? Voy a coger aquí lo de dibujar y aquí, como vemos, tenemos los relés. Tenemos 8 salidas de relé. Por lo tanto, aquí el fabricante ya nos indica que tenemos que tener, digamos, 8 bloques en Home Assistant donde tenemos que conseguir el estado en que se encuentra este relé, es decir, si está encendido o apagado, si está abierto o cerrado, y poder detectar los cambios que tiene esto, es decir, si yo este relé lo activo por cualquier otro protocolo o por ejemplo lo activo si yo pulsara esta entrada de aquí, pues Home Assistant, el servidor de MQTT, me tendría que decir en qué estado se encuentra en todo momento este dispositivo. Por lo tanto, ya sabemos que tenemos que tener como 8 partes de código para manejar todos estos relés de salida. ¿Qué pasa con las entradas? Con todas estas entradas, pues nos pasa lo mismo. Tenemos que tener 8 bloques de código donde nos diga el estado de estas entradas. ¿Y qué quiere decir eso? Que lo vamos a ver luego, que cuando yo pulso, por ejemplo, esta con esta, me avise en Home Assistant que se ha producido una unión de estos dos terminales. ¿Para qué? Porque yo puedo decirle desde Home Assistant que al pulsar esto, por ejemplo, me active el relé número 1, el 2 y el 3. Ya sabéis que esto también lo puedo hacer o configurar desde la misma interfaz de King Kong. Pero en muchos casos yo, por ejemplo, podría configurar aquí una regla, como vimos en el capítulo anterior, y yo podría decirle aquí que cuando yo pulse, por ejemplo, la entrada número 1, es decir, esta entrada que tenemos aquí, me active, por ejemplo, la salida número 1, que sería esta. ¿Y qué pasa con todas estas? Pues todas estas de aquí yo las podría configurar en Home Assistant y decirle, cuando pulse este botón, pues me vas a activar el relé 2 y 3. Con esto que os quiero decir, que podemos configurar reglas tanto del firmware del fabricante como desde Home Assistant. Ya os dije que si configuramos reglas a través del firmware del mismo fabricante, serían cosas que nunca queremos que fallen en caso de que se nos caiga Home Assistant. Y luego vamos a ver aquí en Home Assistant unas reglas que se configuraron a través del firmware del fabricante, no funcionan muy bien, incluso mejor que en Home Assistant y sin tener que hacer, pues la verdad, una automatización que se nos puede complicar. Una vez visto esto, también os recuerdo que, por ejemplo, estos botones de aquí, es decir, si juntáramos este con este, por ejemplo, podríamos mandar desde la interfaz de Home Assistant que haga otra cosa, es decir, yo pulso esto y puede encender un relé de Sonoff que no está dentro de esta placa, es decir, yo podría poner aquí un pulsador de mi casa y decirle que si yo pulso esto me active un relé de Sonoff que no tiene pulsador. Es decir, podemos hacer un montón de cosas con este tipo de placa, pero ya sabéis que lo más complicado de este tipo de placas es el cableado de vuestra vivienda. Bueno, vamos a borrarlo todo y vamos a ir a lo siguiente, que serán las entradas analógicas y las entradas digitales. Para hacer este vídeo yo me voy a centrar solo en los relés, en las entradas que tenemos aquí, los pulsadores, y en una salida digital donde tengo instalado el sensor de temperatura y humedad. Así que nada, vamos a irnos a nuestro Home Assistant y os voy a decir qué código tenemos que meter, y aparte de eso yo lo voy a dejar en la descripción del vídeo para que podáis copiarlo y cambiar solo la parte del serial. Pero bueno, vamos a irnos al inicio y vamos a empezar. Nos venimos aquí a nuestro Home Assistant y como ya sabéis, todo el código que tenemos que meter en nuestro Home Assistant de la configuración MQTT sería con el File Editor, que el File Editor también lo hemos instalado en capítulos anteriores. Nos vendríamos aquí y pincharíamos en el configuration.yaml. Una vez en el YAML, yo por aquí arriba pues tengo una serie de secretos de Power que no quiero que se vean, pero aquí abajo tenemos todo el código, y como yo aquí en este código lo tengo todo compartido con otro tipo de sensores, porque esto va como en un orden, es decir, aquí tenemos la entrada MQTT y aquí por ejemplo tenemos la sección de los sensores, la sección de los switches, y más abajo pues tenemos otro tipo de secciones que son protocolos de MQTT. Para verlo un poquito más claro de esta placa, yo me he hecho aquí en este Notepad++, que me lo voy a traer aquí, os voy a explicar cómo funciona y qué es cada una de las líneas que tenemos que meter en el configuration.yaml.
Por encima ya sabéis que en ese configuration.yaml, en la parte final de ese documento, tenéis que meter la opción de MQTT, que esto ya lo habréis hecho porque seguro que habéis instalado algo que tenga MQTT antes que esta placa. Si ya tenéis esto, no tenéis que volver a meterlo porque entonces os va a dar un error de código. Es decir, si yo me vengo aquí arriba y pongo otra línea que ponga MQTT, pues lógicamente aquí me va a dar un error y me va a decir que hay algo raro, es decir, que tenemos algo duplicado. En este caso sería el MQTT. Mucha gente se lía porque como copia código de internet, de vídeos y demás de internet, y no le explican lo que hace cada línea, al final ese copy y paste que hacemos aquí nos va a perjudicar. Porque si tenemos algún pequeño fallo en la configuración del código, no vamos a saber por dónde tenemos que tirar y al final nos crea una frustración que mandamos la placa, pues bueno, pues mucho más lejos de lo que pensamos. Pero bueno, yo voy a intentar explicar cada una de las líneas que hace esto, pero de todas maneras todo este código lo tenéis también en la página del fabricante, que te lo explica más o menos en inglés, pero sí que es verdad que a lo mejor no te explica qué es un comando de MQTT y por qué tenemos que poner aquí el name o el state topic y demás. Yo os lo voy a intentar explicar. Lo primero, y como hemos dicho, vamos a poner en nuestro configuration.yaml MQTT y 2 puntos. Luego aquí sí que es verdad que tiene que jugar muy bien con los espacios. Aquí si yo le quito por ejemplo un espacio a todo lo que tengo aquí, porque yo en este caso por ejemplo aquí hay dos espacios que hay aquí, pues si yo esto lo tirara un espacio más para acá, tendría que modificar pues el switch de abajo, el sensor este, para que no se líe. Es decir, los espacios son muy importantes. Y aquí pues pasa lo mismo. Yo aquí pues tengo espacios y con esto vosotros lo podéis copiar. Y si os da fallo de espacio, pues podéis copiar solo uno, solo copiar esto y lo vais probando en Home Assistant. Mientras que toda la estructura tenga los mismos espacios, no vais a tener ningún tipo de problema. Bueno, y ya venimos aquí. ¿Qué es el switch? Los switch son todos los relés de salida. ¿Qué son los relés de salida? Son todos estos relés de aquí, que los voy a dibujar de nuevo. Todos estos relés son los switch y a través de ese switch, de esa entrada que tenemos en el configuration.yaml, vamos a configurar cada uno de los relés que tenemos en la placa. Y si os fijáis aquí tengo 1, 2, 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. Es decir, tengo 8 bloques porque cada uno de estos bloques va a controlar un relé. En este caso será el relé número 1, este el 2, el 3 y así sucesivamente. Lo podemos llamar como queramos, pero yo en mi caso, casualmente, el primero será el enchufe 1 que tengo en mi cochera identificado en la pared. Y lo primero que vamos a poner aquí pues son todos estos espacios, un guión, un espacio y esta entrada que es unique-id 2 puntos y un nombre único. Simplemente esto es para identificar como nombre único, es decir, tú no podrías tener nunca dos nombres iguales dentro de nuestro MQTT o Home Assistant porque crearía conflicto. Simplemente esto es para eso. El de abajo es el nombre y como os he puesto aquí entre las dos comillas, cochera enchufe 1 va a ser el nombre que vamos a tener dentro de Home Assistant para poder visualizar lo veréis en nuestra página principal de Home Assistant este relé y se va a llamar cochera enchufe 1 y así es como lo vamos a buscar. ¿Qué es el state topic? Pues el state topic es muy sencillo y ahora ya sí tenemos que empezar a usar ese número de serie que en este caso es el que viene con la placa que la tenemos aquí, recordarlo. Este número de serie es el que tenemos que poner aquí. El fabricante nos dice que tenemos que poner aquí el modelo de placa que es este, que también lo vamos a encontrar aquí. Este es el modelo de la placa para referirse a ella. Aquí tenemos el número de serie que hemos visto antes y aquí tenemos el state. ¿Pero qué hace esto? Pues es muy sencillo. El state topic nos muestra el estado actual del relé. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo por ejemplo activo, nos venimos aquí y aquí, si yo por ejemplo activo este relé no a través de Home Assistant, sino por ejemplo a través de una de las entradas o a través de otro dispositivo que tengamos en nuestra vivienda, lo que hace esta entrada es comprobar cada X segundos en qué estado se encuentra el relé. Si lo activamos por ejemplo, como digo aquí, a través de un pulsador ajeno a Home Assistant, esto se encargará de que nuestro Home Assistant veamos en la pantalla el estado en que se encuentra. Si lo hemos activado, pues en Home Assistant automáticamente pasará a activo. Y eso lo podemos ver aquí también, que esto bueno lo vamos a ver luego.
Vale, pues yo creo que este os ha quedado bastante claro. Ahora pasamos al Command Topic. Y el Command Topic es muy sencillo. Volvemos a lo mismo. Ponemos Command Topic, dos puntos, dejamos un espacio y entre comillas ponemos lo mismo que arriba, pero aquí en lugar de estado ponemos set. Y el set es para enviar los comandos a la placa. ¿Qué quiere decir eso? Pues que si nos venimos de nuevo aquí, yo al hacer así le he enviado que se encienda. Y si le quito esto, le he enviado un comando a través de MQTT a la placa y le he dicho que se apague. Así de sencillo. No tiene más esa línea. La siguiente línea que también hay que ponerla es el payload on y payload off. Y aquí tenemos un mensaje en el lenguaje JSON. No os preocupéis porque no tenéis que saber JSON. Es decir, esto prácticamente en todas las placas es más o menos así y funciona de la misma manera. Los mensajes que le enviamos aquí arriba para encender son estos. Es decir, ahora tengo que enviarle, cuando yo le envío por ejemplo aquí que se encienda, pero ¿qué relé es realmente el que yo quiero que se encienda? Pues el relé que yo quiero que se encienda o se apague es el que está en la salida 1. Output 1. ¿Y dónde veo yo esto de Output 1? O lo veo en el manual del fabricante o me vengo de nuevo aquí y si no recuerdo mal, creo que era en monitor y aquí abajo pasando el ratón por encima me di cuenta que ponía Output 1, Output 2, así hasta el 8. Al igual que aquí tenemos Input 1. Sin mirar el manual deduje que creo que se llamaba así este relé. Pero de todas formas, como ya sabéis, en el manual de este fabricante, que lo voy a dejar en la descripción, sí que tenemos aquí que pone que esta salida de relé es Output 1 y la 8 pues sería Output 8. Lo mismo para las entradas que veremos más adelante. Pues bueno, nos venimos aquí y aquí ya sabemos que cuando esta entidad se cree, es decir, se grabe dentro del configuration.yaml, lo que va a hacer esta entidad es activar o desactivar la salida del relé número 1. En este caso, este mensaje que hay aquí, que es value true porque enciende y value false es porque apaga. Todo esto es prácticamente siempre igual. Y si tenéis claro esto, pues ya sabéis que es un mensaje de JSON que se envía a la placa para encender el número 1 y este mensaje es el que enviaremos a través de MQTT para apagar el relé número 1. Y ahora, ¿qué tenemos aquí en value template? ¿Qué es lo que hace value template? Pues es muy sencillo. Esta línea lo que hace es que establece una plantilla, es decir, crea una plantilla para extraer el estado actual del dispositivo, es decir, para extraer en qué valor se encuentra la salida del relé número 1, que la hemos especificado aquí arriba, y lo que va a hacer esta plantilla es esperar el valor. Este valor, en este caso y en esta placa, puede ser true o puede ser false. Si está true significa que está activo el relé y si aquí en el value le devuelve que es falso, pues estará ese relé apagado. Esos valores los hemos establecido aquí, state on true y state of false. Significa que true es el valor que se considera como encendido para el dispositivo y el estado false significa que es el valor que considera que el dispositivo, el relé, está apagado. Y ya por último tenemos aquí optimistic false. ¿Por qué pongo false? Porque yo quiero que compruebe primero el estado en que se encuentra el dispositivo. Es decir, vamos a imaginar dos situaciones. Si yo pongo todo esto en true, cuando yo quiero activar un relé, no hace ningún tipo de comprobación. Es decir, no comprueba primero el estado en que se encuentra el relé y luego, por ejemplo, me lo enciende. Es decir, por ejemplo, si yo pongo esto en true, lo que va a hacer es que yo desde Home Assistant, cuando quiera activar el relé número 1, no va a comprobar en el estado en que se encuentra. ¿Qué quiere decir esto? Que si ese relé se acaba de activar a través de otro sistema o de una entrada de otro sitio, no va a comprobar en qué estado se encuentra y entonces va a hacer como una activación cuando ya estaba encendido. Es decir, se pueden producir fallos en la comunicación entre Home Assistant y la placa. ¿Qué es lo que pasa si lo pongo en false? Que lo que va a hacer es comprobar primero cómo se encuentra ese relé y luego hacer la acción que yo le diga, por ejemplo, en Home Assistant. ¿Por qué tenemos la opción de ponerlo en true o en false? Pues muy sencillo, porque si yo lo pongo en true y quiero que haga algo sí o sí y me da igual todo lo demás y encima que vaya más rápido, pues vamos a poner aquí la opción de true. Pero en mi caso, como tengo todo en local y no tengo prisa, pues vamos a ponerlo en false. Y yo os lo aconsejo que lo pongáis en false. Pues nada, una vez visto todo esto, vamos a seguir, que ya lo que nos queda es muy sencillo.
Volviendo aquí tenemos MQTT como inicial y aquí hemos puesto switch. Pues ya sabéis que tienes que copiar todo este código e ir pegándolo en filas más abajo, sustituyendo donde pone aquí el código único y el nombre por lo que vosotros tengáis conectado en la salida de esos relés. Por ejemplo, en el relé número 2 pues podéis poner luz de la cocina. Todo esto lo tenéis que dejar igual y aquí abajo sí que tenéis que modificar pues qué relé queréis controlar. En este caso sería el 2, el relé número 2, aquí también tendríamos que poner relé número 2 y todo esto se deja igual. Pues esto lo copiamos 8 veces y aumentamos el número hasta el número 8 que lo tenemos aquí. Y lo siguiente que tenemos que montar, por ejemplo, son los sensores. Aquí es muy importante que tenemos dos entradas. Tenemos una que se llama sensor y otra que se llama binary sensor. ¿Qué diferencia hay entre un sensor y un binary sensor? Pues es muy sencilla. En sensor vamos a poner todos los sensores que cambian de estado y tienen más de dos estados. Por ejemplo, la temperatura. La temperatura puede ser 20, 21, 22, 23. La humedad lo mismo, es decir, todos los sensores que trabajen a nivel numérico lo vamos a poner en esta parte, mientras que los sensores que solo tengan dos estados, como pueden ser por ejemplo las entradas de este dispositivo que solo puede estar encendida y apagada, pues las vamos a poner en binary sensor. Y la configuración de todo esto es muy similar a la de arriba, por lo que aquí no me voy a explayar. Aquí en sensor volvemos a lo mismo, ponemos el nombre, que ya habéis visto que yo puedo poner esta identidad arriba o name abajo, eso no tiene nada que ver. Aquí le ponemos el nombre, un nombre único, recordad que este nombre es el que vamos a ver en Home Assistant. Le ponemos el state topic, que ponemos el nombre de la placa, nuestro número de serie y state. El value template es muy similar al de arriba, pero ahora no queremos controlar la salida, por ejemplo, número 8, sino el sensor número 2. Esto ya os digo que lo especifica el fabricante o nos tenemos que venir aquí y buscar un poco cómo se podría llamar, pero vamos, que en este caso creo que lo miré aquí, ¿vale? Aquí, Setting Sensor 2. Por eso yo aquí sé que tengo el sensor número 2 aquí y aquí en el canal 1 tengo el sensor 1. Pues bueno, nos venimos de nuevo aquí y yo aquí en el value template pues pasa lo mismo que pasa arriba, va comprobando el estado del sensor. Y aquí lo único que nos cambia es esta entrada que pone unit-off measured, que aquí lo que le estamos diciendo es que la unidad de medida son grados. Y lo mismo que tenemos aquí con la humedad, un name, una identidad única, el state topic, el value template, que venimos aquí que pone humidity, que aquí sí que tuve que mirar al fabricante en su PDF porque no sabía cómo se llamaba esa entidad. Así que aquí pues bueno, pues lo puse aquí, cambiado a humidity para obtener el valor de la humedad. Aquí abajo tenemos la unidad de medida y aquí abajo, esto va para Home Assistant, vamos a especificar que esto es una clase, es un dispositivo de humedad. Aquí siguiendo hacia abajo vemos aquí el binary sensor, que es exactamente lo mismo que hemos puesto aquí arriba con la salida, pero esto es con las entradas. Tenemos el identificador único, el nombre, state topic, que vemos que es exactamente lo mismo, el value template, que en este caso ahora no es output sino input porque es entrada, el payload en on, que es true, y el payload-off que hemos visto antes en false. Y si seguimos bajando, como este dispositivo tiene 8 relés, pues aquí tengo los 8 relés. ¿Qué hacemos con todo esto una vez que hayamos cambiado los datos míos con respecto a los vuestros? Pues simplemente me vendría aquí, le daría botón derecho copiar todo este código, me vendría a mi Home Assistant que está aquí. Si no tengo creado lo del MQTT, pues me vendría a la última parte del código, a la parte de abajo, a un par de intros y desde la parte izquierda le daría botón derecho y pegar, y me pegaría todo el código. A mí me está dando errores porque lógicamente tengo el MQTT repetido. Vamos a darle un control Z y lo voy a dejar como estaba, pero ya ves que es muy sencillo. Le daríamos a guardar, nos vendríamos a herramientas para desarrolladores, le daríamos verificar configuración y aquí abajo pues le daríamos a reiniciar toda la configuración de YAML. Una vez que tenemos toda la configuración de YAML restablecida, nos tendremos que venir aquí, a la página de inicio de Home Assistant. Y en mi caso, a una pestaña que tengo aquí que se llama NT, que es como para hacer pues una serie de pruebas que os voy a enseñar. Muchos de vosotros estaréis viendo que tengo aquí una interfaz un tanto rara o diferente a lo que vosotros tenéis. Y es porque las últimas actualizaciones, que están en modo prueba, están intentando integrar una forma más sencilla o más bonita
de ver el estado de los relés, los sensores, las persianas y demás. La forma actual que tiene ahora es la que vemos aquí en la parte de la derecha, es decir, aquí. Y bueno, lo que queda es integrar todo esto, que yo aquí ya lo tengo, pero bueno, os lo voy a explicar. Si yo me vengo aquí, edito mi panel, ¿vale? Aquí tendríamos, aquí le daríamos a añadir pues una nueva sección. Pinchamos aquí y aquí podemos ponerle el nombre. Editamos esto y podemos ponerle, por ejemplo, prueba King Kong. Le damos a intro y ahora pinchamos aquí. Aquí está prácticamente igual que antes, pero yo aquí puedo buscar por entidad y le digo aquí que me busque todas las entidades que se llamen King Kong y puedo decirle que me ponga el estado del relé número 1 que hemos metido antes, la humedad y la temperatura del King Kong. Y le voy a dar a continuar. Así sería el nuevo panel que nos acaba de crear los desarrolladores de Home Assistant y le daría a añadir el panel. Aquí le doy a hecho. Y aquí, como vemos, pues todavía le falta por pulir un poco porque para nombres largos pues no cabe y no se ve bien. Aquí, como veis, pues hemos metido el estado del relé número 1 de King Kong, que si yo me vengo aquí y yo desde la placa con mi pincho especial le doy, como veis lo que ha hecho se ha encendido, que vemos aquí que se ha encendido hace 2 segundos y se ha apagado, y lo que hace es que me ha activado el relé, que creo que ha sido este, el relé número 1. Y como vemos aquí, también hemos metido la humedad y la temperatura. Es decir, todas las entidades que hemos metido antes las podemos ir agregando aquí a Home Assistant de esta manera tan sencilla. Aquí la humedad de la placa de King Kong tiene, que no es un problema tampoco, pero sí que es verdad que tarda bastante en actualizar. Que yo creo que tiene que llevar algún tipo de configuración para que me cambie este porcentaje de manera más rápida. Porque no sé si cambia cada 35 minutos o así. Y aquí sí que os quería enseñar una cosa que vimos en el capítulo anterior para que veáis la curiosidad. No sé si recordaréis que lo visteis, que aquí en la configuración de las salidas configuramos aquí el interloop, o sea, el 1, el 2, el 3 y el 4 lo configuramos aquí con un 1. Y os acordáis que estuvimos jugando un rato con esto. Pues fijaros, si yo me vengo aquí a Home Assistant y activo el relé, por ejemplo, número 2, lo que hace es que me deshabilita el 1 y si yo activo el 3 pues me deshabilita el 2 y así sucesivamente. Si os fijáis, antes de activar este relé lo que hace es que me desactiva el anterior y esto es muy bueno porque si no queremos que se activen dos relés a la misma vez, esta es la mejor manera para mí de configurar esta opción y no fiarnos de una configuración a través de una automatización de Home Assistant, porque si nos falla Home Assistant o alguien activa de manera, por lo que sea, a través de algún tipo de comandos o por error un relé y no podemos tener dos relés a la misma vez en activo, nos puede suponer un gran problema. Y poniéndolo de esta manera nos aseguramos que nunca se activen dos relés a la misma vez, ya sea activado a través de Home Assistant o de otros comandos. Pues nada, yo creo que ha sido un vídeo bastante extenso. Espero que os haya quedado muy claro cómo integrar el King Kong a través de MQTT dentro de nuestro Home Assistant y poder controlarlo. Y también espero que le deis a like, que os suscribáis, le deis a me gusta y como siempre nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Adiós!